Es bien importante. Eh, la vez pasada el Señor me exhortó en cuanto a eso, cuando a veces uno sube en su, ¿cómo se llama? Que ella quiere uno subir y uno olvida estas cosas, saludar. Y cuando bajé, el Señor me dijo que porque había pasado por alto el saludarlos a ustedes aquí. Mil disculpas, mil disculpas. Entonces vamos a orar, hermanos, poner este tiempo, oh Dios Padre eterno, celestial, Dios sempiterno, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es grande. Dios mío, vengo poniendo este tiempo, Señor, en tus manos, Señor. Vengo, oh Dios, en el tiempo de la enseñanza de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea una reflexión en nuestras vidas para llevarlo a la aplicación, Señor. Espíritu Santo, ayúdame. Soy el instrumento en tus manos en este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta mañana lo titulé: el estímulo y la formación hacen maravillas. Y es que a principios de este mes, cuando vine yo un día temprano y miré que estaban estas dos palabras allí escrito, discipulado y consolidación. En ese momento, como estaba sola, empezó a venir la palabra a mi mente, y ahí en mi mente empecé a hacer un bosquejo de una enseñanza. Y entonces Dios me traía un personaje bíblico, y entonces de eso quiero enseñar esta mañana, hermanos. Y es que la mayoría de todos los creyentes, no la mayoría, todos los creyentes deberíamos de ser discipulados para servir a Dios. Porque solo adquiriendo este conocimiento, nosotros podemos tener una vida eficaz espiritualmente y podemos servir a Dios grandemente. Discipulado, hermano, es el proceso de seguir las enseñanzas de Cristo para crecer espiritualmente. ¿Discipulados en qué? En doctrina, enseñanza y educación. Porque aunque no lo creamos, y aún el mundo que no conoce puede decir: ¿en qué serán educados? Sí somos educados, porque a través de la palabra nosotros vemos educación moral, principios morales como principios espirituales, formados en doctrina, recibiendo esta enseñanza para poder anunciar la buena nueva, para poderle enseñar a los demás. Tenemos que ser discipulados. Consolidación, ya se ha dicho varias veces, pero lo tengo que repetir una vez más: estar firmeza y solidez. Pero consolidación también es el proceso, hermanos, de cuidar y atender a los nuevos creyentes. Es ese proceso para poder consolidar a los nuevos creyentes. ¿Para qué? Para que permanezcan firmes en su fe y se conviertan en discípulos de Cristo, con el objetivo que cada creyente crezca en su relación con Dios día a día. Y para esto, para lograr esto, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Es tener un contacto continuo con ellos. Porque si nosotros no tenemos este contacto continuo con los nuevos creyentes, hermanos, de repente ya no los vemos. No los vemos a ellos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que estos nuevos creyentes se queden y crezcan espiritualmente? Es teniendo ese contacto continuo con ellos, animándolos día a día, hasta que ellos adquieran esa firmeza y estén fortalecidos y animados. Por eso la definición de consolidación es algo definitivo y estable, hasta lograr esta estabilidad espiritual en el nuevo creyente. Y es que algo bello, precioso, hermano, que todos los que hemos sido discipulados, y no es que ya terminamos de ser enseñados, porque día a día aprendemos, hermanos, cosas nuevas, y aprendemos de otros hermanos.
Fíjense que a los 40 y pico que tengo de ser cristiana, desde mi primer año, desde que yo conocí a Dios, yo entré a un discipulado. Los discipulados antes, los pastores tenían que esforzarse y sacar aquellas enseñanzas basadas en un tema. Y estos temas duraban de 8 a 10 meses. Me acuerdo yo que como a los 3 meses de haber recibido a Cristo en mi corazón, yo quise entrar al discipulado. Yo decía en mis adentros, quiero ser como Julana, como Julano, yo quiero ser así. Y anunciaron el discipulado y entré en la lista. Y me acuerdo muy bien que las primeras 2 clases fui bien, ¿cómo podía decirle? Atrevida. Entré a 2 clases, iban a ser 5 horas todos los domingos, de 7 a 12:30. Iba a estar allí. Iba a terminar el primero, que era el señorío de Cristo, y después continuaba con el otro, lo que era autoridad espiritual. Después me acuerdo que recibí la mayordomía y recibí sanidad interior y liberación, y así fueron viniendo otros. A tal grado, hermano, que cuando entré a INSTE me di cuenta que todavía me hacía falta por aprender mucho. No pude terminar, llegué hasta la carpeta de la 6ª carpeta, llegué, y quiero decirles que no continué. Porque en eso Dios me trajo a esta casa, así lo veo yo. No continué, pero no es porque la casa no me lo haya ofrecido, sino porque ya mi vista me está afectando un poco. Pero eso no es excusa. Aprendo de los que predican aquí. Aprendo de lo que dicen. Siempre recibo una palabra y la agarro inmediatamente para aplicación de mi vida. Entonces quiero enseñar sobre eso, hermanos, y para eso yo tomé la biografía de un personaje y tomé la biografía de Marcos. Su nombre es Juan, pero Marcos era el sobrenombre que le habían dado a él. Cuando vemos por primera vez el nombre de Marcos, cuando Pedro, estando preso, un ángel lo libera. Y dice la palabra que él llega a la casa de María. Y vamos a Hechos 12, perdón. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Allí aparece el nombre de Marcos, de Juan. Fíjense bien, la madre de Juan, pero el sobrenombre que tenía era Marcos. Dice la palabra que allí en esa casa de su madre se reunían muchos. Dicen historiadores, estudiosos de la palabra, que en ese entonces el que tenía una casa grande en Jerusalén tenía que ser una persona rica. Y el hecho que María hubiera en la casa de ella muchos orando significaba que su casa era grande y que era una mujer rica. No sabemos, la Biblia no lo dice cuándo Marcos abrazó el cristianismo, pero sí podemos decir que lo abrazó viendo allí en la casa de su madre las reuniones, viendo a los hermanos orando, hablando de la palabra. Allí nació el interés de Marcos. Y luego vemos a Marcos acompañando a Bernabé, acompañándolo a la primer viaje misionero que Bernabé iba a tener con Pablo. Vamos a Hechos 12:25. Vamos a ver cómo Marcos acompaña a Bernabé y a Pablo en su primer viaje misionero. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
ellos llevaron a Marcos en su primer viaje misionero. Pablo y Bernabé eran hombres muy conocedores de la palabra. Marcos no era muy conocedor de palabras, solo de oídas, pero no había adquirido ese conocimiento Marcos. Sin embargo, va con ellos. Marcos era sobrino de Bernabé y lo vemos en Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera a vosotros perdón. Era el 4:10 de Colosenses. ¿Sí? Ok, me equivoqué. Bueno, permítanme. Ok, me equivoqué. Pero bueno, era sobrino de Bernabé. Más allá, tal vez me acuerde. Era sobrino de Bernabé. Bernabé se lo lleva al viaje misionero junto con Marcos. Se fueron al viaje misionero y cuando hicieron la primera bajada a visitar la gente, ahí andaba Marcos. En la segunda bajada, Marcos los abandona. Y vamos a Hechos 13:13. Vemos a Marcos abandonándolos a ellos. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ya Marcos había dado marcha atrás, había tirado toalla, como decimos nosotros. ¿Qué pasó? Posiblemente Marcos le hacía falta la comodidad a la que él estaba acostumbrado. En las misiones no iba a tener esa comodidad. Posiblemente estaba extrañando a la familia. Posiblemente el rigor, andaba con dos hombres muy conocedores de la palabra. Posiblemente Marcos venía a ser solo ayudante de ellos. Posiblemente había planificado en su corazón solo acompañarlos un tiempo. El hecho es que los abandona y se va, y continúa Bernabé y Pablo en su viaje misionero. Pero en ese tiempo que Bernabé y Pablo anduvieron en su viaje misionero, cuando ellos regresan, Bernabé empieza haciendo un trabajo con Marcos. Me imagino que se acercó por ser su tío, tuvieron una plática. Y Bernabé empieza a hacer un trabajo maravilloso en la vida de Marcos. Bernabé es un nombre que se lo habían dado los apóstoles, este nombre de Bernabé, que significa hijo de la consolación. Bernabé su nombre era José y era un levita de Chipre. Bernabé empezó a hablar, a tener pláticas con él, y Bernabé era un hombre muy conocido por su generosidad. El temperamento y la personalidad de Bernabé eran tiernos. Eran de esas personas que siempre andan animando a los demás, siempre les están dando una palabra de ánimo, de fortaleza. Así era Bernabé, y combinado con ese carácter que había desarrollado de Cristo en él, esto se complementaba en él, y él siempre andaba animando a los demás creyentes, y aún a los inconversos él los andaba estimulando.
Bernabé había sido un discípulo de Cristo. Bernabé fue formado por Jesucristo, fue formado Bernabé y fue uno de los 70 discípulos que Dios envió a predicar el evangelio de dos en dos. Podemos ver la formación de Bernabé. Bernabé fue uno de los primeros que vendieron su propiedad y la trajeron a los apóstoles para ayuda de los cristianos. Entonces podemos comprender el carácter, el temperamento y la personalidad de este siervo. Y es que quiero decir algo, hermanos. El hecho que nosotros seamos cristianos y desarrollemos el carácter en el fruto del Espíritu Santo no significa que cada uno de nosotros tenga un temperamento y tenga una personalidad. Y aunque nosotros estemos unidos en un mismo sentir y un mismo propósito, no perdemos nuestra personalidad, ni tampoco perdemos mucho el temperamento. Podemos llegar a regularlo un poco, nuestro temperamento, pero nunca lo perdemos totalmente. Por eso que los discípulos, los que estudian Biblia, deberían de conocer los 4 temperamentos que existen, porque el siervo de Dios casi siempre tiene comportamiento de acuerdo a un poco a su temperamento. El comportamiento de uno va de acuerdo a su temperamento un poco. Y lo vamos a ver más adelante. Este temperamento lo vamos a ver en Pablo. Lo vamos a ver porque Pablo era un hombre así fuerte, así, a esa forma de hablar, porque ese era su temperamento. Los discípulos deben de aprender a conocer esto. ¿Para qué? Para llenarnos de paciencia, de amor y aprender a estimular a los hermanos y saber que no los puedo hacer como yo, porque mi temperamento es uno y el de ustedes es otro. Es otro. Por eso la palabra de Dios nos enseña varios principios dentro de la Biblia. ¿Y qué dice dentro de esos principios? Honrados unos a los otros, amados unos a los otros, soportados unos a los otros. ¿Por qué? Porque no somos iguales, aunque estamos en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo caminar. No tenemos la misma personalidad ni el mismo temperamento. Así que pidámosle a Dios que nos dé paciencia para poder llevar a nuestros hermanos y estimularlos en el Señor. Cuando Pablo se convirtió al cristianismo, nadie creía en Pablo. Todos los creyentes estaban reacios, porque todos sabemos cuál era la función de Pablo: perseguir a los cristianos. Fue Bernabé el que tomó esa valentía y fue y visitó a Pablo y fue a comprobar si el hombre se había convertido a Dios. Y regresó de allá con buenas noticias y los vino a estimular y a decirle: acéptenlo, Pablo se ha convertido. Fue Bernabé el que hizo este trabajo. Pero pasado un tiempo, después de que Juan Marcos los hubiera abandonado, sucede que Pablo una vez más está pensando tomar el segundo viaje misionero. Y le hace saber a Bernabé que van a hacer el segundo viaje misionero. Pero aparece con Juan Marcos. ¿Pueden imaginarse la cara que pudo haber hecho Pablo cuando miró a Juan Marcos ahí? ¿Creen que se sintió bien con el temperamento que tenía Pablo? Con lo que había hecho Juan Marcos. Juan Marcos, como ayudante, no era ayudante de la predicación de la palabra. Los misioneros necesitan que el ayudante le diga: discípulo, la Biblia; discípulo, el capote;
discípulo la comida, discípulo el agua, la cama está lista, la hamaca está tendida, dependiendo dónde se va a acostar. Este era el trabajo de él, porque siempre un discípulo, un servidor, ¿desde dónde empieza? ¿Desde el púlpito o de dónde empieza? Desde abajo. Es Dios el que va ascendiendo. Entonces este era el trabajo de Juan Marcos. Y Juan Marcos se la dio, y luego aparece Bernabé con él. ¿Qué había pasado entonces para que Bernabé apareciera con él? Bernabé había estado teniendo pláticas con Juan Marcos. De repente Juan Marcos le dijo: sí, llévame, hoy sí voy con todo. Pero Pablo, me imagino la cara, y dice la palabra de Dios que el deseo de Bernabé era que partieran con Juan Marcos, pero tuvieron un gran desacuerdo porque Pablo no quiso. Y vamos a Hechos 15, 36, 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos con todas las ciudades, en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Ellos dos habían hecho un equipo misionero fuerte, precioso, de mucha bendición. Habían ganado muchas almas, habían anunciado el evangelio, pero ahora estaba este desacuerdo. La Biblia no registra que se dijeron: no va a perder el tiempo, el Espíritu Santo va diciéndole escriban esto. Pero el desacuerdo tuvo que haber sido grande. Me imagino a Bernabé: ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué se equivocó? Vas a decir que no. Yo quiero que vaya. No quiero que vaya. Yo quiero que vaya. No quiero que vaya. Que no va a ir, que va a ir. Entonces al final, ¿en qué terminó? Bernabé tomó a Marcos y se va con él, y Pablo queda solo. Entonces busca a Silas y se lo lleva. Se van a las misiones, y de un equipo se formaron dos. Se formaron dos. Mira la bendición de Dios ahí. Dos equipos misioneros que iban a ser poderosos. Poderosos. Bernabé decidió llevarse a Juan Marcos y Pablo a Silas. Y así se formaron dos equipos misioneros. Y es que Dios obra a través de los conflictos, a través de los desacuerdos. Dios obra, hermano. Dios toma una ventaja para bendición en el reino de Dios. Pasó el tiempo. La Biblia no lo registra, pero hace muchos años yo leí un libro. Y en ese libro decía el escribiente, el siervo del Señor, que fueron 12 años que se alejaron. Bernabé tomó su rumbo con Marcos y Pablo con Silas, y no se volvieron a encontrar. 12 años. No se sabe cuánto fue el tiempo que le duró a Marcos curar su corazón, porque les voy a decir algo. Cuando alguien nos rechaza, ¿ustedes creen que nuestro corazón está alegre? No. El corazón de Marcos pudo haberse herido, pudo haberse dañado. El corazón de Marcos pudo haberlo llevado al pensamiento, y menos mal que es conocedor de la palabra. A estas palabras que a veces nosotros decimos en nuestros enojos, en nuestros resentimientos, en nuestras heridas, que no esperamos de un conocedor de la palabra con un comportamiento así. Pero ese tiempo fue eficaz
para que Marcos sanara su corazón. Y aún Bernabé también sanara su corazón. Fue tiempo precioso para discipularlo, para formarlo. Fue tiempo precioso para estimularlo a este varón y llegarlo a convertirse en un discípulo del Señor. El tiempo necesario que necesitaba él para aprender. Y es que, hermano, los errores son maestros eficaces en nuestras vidas. Muchas veces he oído personas que dicen: yo no aprendo de los errores, yo aprendo de mis éxitos. El éxito ya está hecho y usted no va a aprender de él. Va a aprender de las veces que se equivocó y que no lo va a querer volver a repetir. De eso se aprende. Por eso son maestros eficaces. Y los que aprenden de los errores son candidatos para desarrollar sabiduría, hermanos. Somos candidatos para desarrollar sabiduría cuando aprendemos de nuestros errores, porque no los vamos a volver a repetir, ni siquiera cuando aconsejemos. Si alguien viene por allí, inmediatamente le vamos a decir: no lo hagas porque yo ya me equivoqué. Ese fue el tiempo necesario que tuvo Bernabé para formar a Marcos. ¿Qué necesitaba entonces Juan Marcos? Juan Marcos necesitaba tiempo, necesitaba estímulo, enseñanza y paciencia. Y es lo que a veces nos cuesta a nosotros como seres humanos dar: tiempo, estímulo, enseñanza y paciencia. ¿Qué sucede? Por lo que les decía de lo mismo, del temperamento. Yo misma me he equivocado en esto. Como yo, desde que inicié en el Señor, inicié corriendo, no dando pininos, sino corriendo. He querido que mis hijos corran. Yo he querido ver a mis hijos así también, entregados en la obra del Señor. Pero cuando me acuerdo que ellos tienen temperamentos diferentes, personalidad diferente, entonces me detengo, porque no es en mi tiempo, es en el tiempo del Señor que suceden las cosas. No van a correr porque yo corro. Algunos, por nuestro temperamento, todo lo hacemos así. Si tenemos, nos dice: hermano, tal y tal cosa. Sí. Miro yo en el programa, la hermana Leonor le toca predicar tal vez faltan 3 semanas. Yo ya estoy preparando el bosquejo y sacando la enseñanza. Ese es mi temperamento, esa es mi personalidad. Pero hay otros que no, que hasta en el último momento están corriendo. Porque eso es. Hay algunos que corremos, hay otros que trotan, hay otros que caminan, hay otros que como tortuga, hay otros que a mitad de camino se quedan, se cansan y se sientan, otros se retroceden, otros ni siquiera han comenzado, solo quieren. Pero tenemos que estimularlos, hermanos. Tenemos que estimularlos para que ellos avancen. Me dijo una vez un pastor: Leonor, a veces es necesario que los agarres, que te los subas a tus espaldas y empieces a correr con ellos. Tenemos que hacer esto, no solamente con nuestros hijos, en la casa, con la familia, con todos los hermanos. Poderlos llegar a entender a ellos. Porque esto es, hermano, discipulado. Es tiempo, es amor, es formación. Y solo así le podemos dar esa firmeza, esa solidez y esa estabilidad a cada uno de ellos. Y vemos esa paciencia de Bernabé con Juan Marcos. La vemos, cómo él invirtió tiempo en Marcos. Pero vemos más adelante cómo Marcos a él le devolvió a Bernabé, y aún a Pablo, que no lo había querido, le devolvió esa inversión de tiempo y estímulo que Bernabé le dio
Marcos lo devolvió, ya teniendo una vida formada, porque había adquirido un conocimiento, porque Bernabé se había tomado ese tiempo. Necesitamos tomarnos un tiempo para formar nuestra gente. Con el tiempo llegó a oídos de Pablo. Llegaron la buena noticia a oídos de Pablo de lo que era Juan Marcos. Y me imagino yo que para ese tiempo también el corazón de Pablo ya también había sanado. Porque Pablo quedó enojado, quedó molesto. Posiblemente también se hirió su corazón cuando miró que Bernabé decidió abandonarlo y agarrar un principiante y llevárselo. Pero ahora Pablo reconoce, llegó a sus oídos de lo que era Juan Marcos. No era aquel principiante que él le negó la oportunidad, porque lo miró como una pérdida de tiempo si lo volvía a llevar. Y pensó, ¿y qué tal si me vuelve a hacer lo mismo y nos abandonan? Ahora Pablo dice: tráiganme a Marcos porque me es útil en el ministerio. Y vamos a 2 de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Miren lo que este varón llegó a confesar. Miro a un Pablo humilde. Óigame, rechazar a una persona y después decirle: tráiganme lo que lo necesito. Necesito que me venga a ayudar en el ministerio. Tenemos que ser humildes. Y tenemos que reconocer que los hermanos son de mucha ayuda, de mucho apoyo para todos. Tenemos que reconocerlo y aprender a ser humildes. Pablo aquí se dio Pablo. Fue humilde: tráigame, lo necesito para el ministerio. Y es que fíjense, hermanos, que cometemos un error y decimos, a veces molesto: yo le sirvo al Señor, no le sirvo al hombre. Y otros aconsejan y dicen: no le pare bola, hermana, su servicio es para Dios, no para el hombre. No, hermanos, nuestro servicio es para Dios y es para el hombre, porque le somos útil al hombre de Dios. Somos útiles en la obra, hermanos. Todos somos útiles, porque los pastores, los misioneros no son pulpos para estar en todo al mismo tiempo. Y por esto aún Jesús formó discípulos. Jesús dice que iba pasando cuando los pescadores: Pedro, sígueme; Julano, sígueme; Sutano, sígueme. Y empezó a formarlos, a discipularlos. Y luego vemos 70, ya no 12, enviándolos discipulados, ya preparados para ir a anunciar la palabra. Somos útiles. Me es útil en el ministerio, dijo Pablo. Dios tenía un gran propósito en la vida de Marcos. Y es que cada uno, hermanos, tiene un propósito de Dios en su vida. Usted está aquí y usted no sabe a dónde Dios lo va a llevar. El cristiano es como el niño cuando nace y crece y le dicen dónde nació, en qué hospital, hasta le dicen el nombre del doctor que atendió el parto. Pero en el crecimiento nunca sabemos dónde nacimos, pero nunca sabemos dónde vamos a ir a terminar nuestros últimos días, hasta dónde Dios nos va a llevar. Así es el cristiano también. No sabemos, hermanos, hasta dónde Dios nos va a llevar. Marcos tuvo que aprender. La vida, las circunstancias nos dan golpes, nos dan rechazos. Y Marcos tuvo uno de esos, y esos golpes fue enfrentarse con Pablo.
Pablo era un hombre duro, se puede decir, por su formación. Un hombre que había sido formado en las mejores escuelas de rabinos por Gamaliel. Un hombre celoso del judaísmo. Un hombre que perseguía a los cristianos. Un hombre que miraba a los cristianos como un peligro a la fe judaica. Un hombre que sacaba, dice, hasta permiso para pasarse a Damasco y ir a traer a los creyentes y traerlos presos. Un hombre que dice que él estuvo presente en la muerte de Esteban, que consintió. Lo que él no sabía, lo que Dios iba a hacer de él. Pablo, de perseguidor de cristianos, pasó a ser perseguidor de Cristo, predicador de Cristo. Ese temple, ese temperamento, esa personalidad de Pablo, Dios la usó en el servicio, Dios la usó en la obra de Dios. Era un hombre que no aceptaba los intermedios. Era un hombre que era blanco o negro. Era un hombre con una formación que cuando usted lee las cartas, sus epístolas, usted ve hasta la forma como las redacta. Un hombre bien formado en el Señor, pero entendiendo también que él tenía su temperamento y su personalidad diferente a la de Marcos, diferente a la de Bernabé. Si no, miremos en Hechos 13, del 6 al 11, cómo le habla al mago que se oponía ante la predicación de la palabra. Ahí nos muestra él ese temperamento. Un hombre, como quien dice, hablaba fuerte y directo. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Quedó ciego el hombre. ¿Cómo lo llamó? Hijo del diablo. Un hombre directo, un hombre de temple, un hombre que confrontaba frente a frente. Ese era el temperamento de Pablo, esa era su personalidad. Y Dios la usó también en la predicación de la palabra. Dice la palabra de Dios en Gálatas también que Pedro había caído en algo, que después de estar junto con los gentiles, cuando aparece Jacobo, ya no quería juntarse con los gentiles, como queriendo demostrar que él estaba solo con los judíos, no estaba con los gentiles. Y Pablo lo confronta a Pedro, y aunque no le dice hipócrita, pero si usted lee Gálatas 2, usted se da cuenta que Pablo en otras palabras le dice: no seas hipócrita, Pedro, has estado con ellos y ahora porque aparece Jacobo te apartas. Este era el temperamento de él, pero un hombre fiel en la obra, un hombre entregado en la obra. Entonces podemos entender por qué Pablo no quiso llevarse a Marcos. ¿Por qué necesitamos conocer las personalidades y los temperamentos de las personas para llenarnos de paciencia y poderlos estimular también? Vamos a primera de Pedro 5:13. Miren a Pablo llamando a Marcos hijo. Dijo que había sido
su colaborador, que tráiganme lo que es útil. Ahora dice mi hijo, había desarrollado un amor hacia él. 1 Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Marco, mi hijo, os saludan. Usted no le llama hijo a cualquier persona, sino a aquellas que usted ha desarrollado un cariño hacia ellos, un amor hacia ellos. Pablo estaba reconociendo lo que era Marcos ahora. Yo me imagino que cuando Pablo se encontró por primera vez con Marcos, cuando dijo que se lo llevaran, que él era útil, yo me imagino que Pablo lo abrazó, y aunque la Biblia no lo registra, lo abrazó y le había dicho: perdóname, perdóname. Se abrazaron fuerte, me imagino dándose palmaditas en la espalda. Me imagino haberle dicho: mira, toda esta chamba tengo para ti. Esto lo vamos a hacer juntos. Vamos a revolucionar, vamos a alborotar estos lugares. Así me imagino a Pablo hablándole a Juan Marcos. Marcos no solamente le fue útil a Pablo, también a Pedro. Anduvo con Pedro predicando la palabra de Dios y aprendió mucho de Pedro también, porque Pedro fue uno de los apóstoles, de los primeros que anduvieron con Jesucristo. Pedro había aprendido mucho de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos cuántas veces el Señor le jaló las orejas a Pedro con esos comportamientos impulsivos por su temperamento. Listo, pronto para hablar. Ayer tocábamos un poquito de esto, el tema en el grupo, que a veces pronto para hablar, pero por el mismo temperamento que tenemos. Y a veces como que la lengua se nos quiere salir ahí, ¿va? Y nos hace caer en cosas. Y Pedro tenía esta tendencia, y por eso el Señor lo reprendía. Allá lo miramos cuando en la aparición de Moisés, Elías y el Señor Jesús: hagamos aquí, Señor, una enramada, una para ti, otra por fulano, quedémonos acá. Apártate de mí, Satanás. Por ese temperamento que tenemos. Fue de gran ayuda para Pedro y aprendió mucho de Pedro. Y me imagino que cuando Pedro predicaba, él se iba llenando de mayor conocimiento. Pedro le relataba todo lo sucedido con el Señor Jesús, y Marcos lo iba escribiendo, porque la palabra de Dios dice que Marcos escribió el Evangelio de Marcos. Y Marcos, sin ser apóstol, escribió este evangelio con las enseñanzas que había recibido, con todo lo relatado de Pedro. Escribió este evangelio. Y dicen algunos estudiosos que fue el primer evangelio escrito, que es el más antiguo. Sabemos que Mateo, sabemos que Juan fueron apóstoles y escribieron estos evangelios. Pero Lucas tampoco fue apóstol. Lucas fue un discípulo de Pablo. A Lucas quien lo forma es Pablo. Pero a Marcos lo formó Bernabé y lo formó Pedro, podíamos decir, porque aprendió de él y escribió este evangelio. Y se dice que como el de él fue el primer escrito, de allí tomaron referencia a los otros. Entonces, ¿qué vemos? Aquel joven principiante que no tenía un conocimiento, aquel joven que había sido rechazado, aquel joven que por temor o por miedo dejó abandonada la misión, pero que estuvo dispuesto, cuando vino el estímulo a su vida, estuvo dispuesto a tomar de nuevo la obra misionera y ser formado.
Se dice que esa tendencia que él tenía a huir, la había tenido ya antes. Y él mismo la relata en Marcos, en el libro de Marcos. Él mismo cuenta de un joven que, envuelto en una sábana, cuando lo quisieron agarrar, huyó desnudo y despavorido. Y vamos a Marcos 14:51. Y él es el único que lo narra. Por eso se dice que él fue el joven. Claro, él no puso yo fui, pero al relatarlo se describe como que él fue. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Qué andaba haciendo Marcos allí cuando estaba Jesús, que lo apresaron a Jesús? Yo veo que en los jóvenes se mueve esto. Ellos son bastante curiosos. Los jóvenes miran un grupo de gente allí, ellos van a ver qué es lo que pasa ahí. Allá oyeron el golpe de un carro que chocó. Ellos están que quieren volar por ir a ver qué pasó. Me imagino yo a Marcos, que él andaba ahí metido. Pero cuando arrestan a Jesús y quieren arrestar a los demás que estaban allí, a él lo logran agarrar solo de la sábana que andaba envuelto y salió desnudo, corriendo, despavorido. Entonces allá, cuando abandona el ministerio, él tenía una tendencia. Era miedoso y huía. Hermanos, y a muchos de nosotros nos pasa así. Queremos a veces tender a huir. Pero esto está dentro de nosotros. Marcos persistió a pesar de los errores de la juventud. Marcos persistió y tuvo la perseverancia de continuar. Y es que la madurez, hermanos, casi siempre está en combinación con tiempo y errores. Así es como se alcanza la madurez, casi siempre, con tiempo y errores. La vida eficaz no se mide de lo que logramos, sino por lo que superamos para obtenerlos. Yo no tengo una vida eficaz por lo que yo logro, sino por aquellas cosas que logré superar para obtenerlas. Y es así, hermano, como logramos una vida eficaz, cuando superamos todas aquellas cosas, todas aquellas adversidades para obtener lo que nosotros queremos. El estímulo y la paciencia pueden cambiar la vida de una persona. Por eso lo titulé: el estímulo y la formación hacen maravillas. Hacen maravillas. Concluyendo, hermanos, posiblemente algunos se hayan identificado con esta enseñanza, que les haya pasado como a Juan Marcos, que los tuvieron como pérdida de tiempo. Este no se compone, este no aprende, este no le miro nada, no arranca, esta no le miro nada, ni humo. Como Juan Marcos. O muchos hemos tenido un comportamiento, y me meto yo en él, como Pablo, que a veces somos toscos, fuertes, duros para exhortar, poco críticos. Y lo digo porque yo a veces soy así con mis hijos, con mis yernos, con mis nietos, que quiero verlos ahí prendiendo fuego, echando fuego, como Pablo. ¿O cuántos son como Bernabé aquí, que estimulan, que dan tiempo, que dan amor, que dan paciencia?
Recordemos que tenemos que tener este estímulo para todos los creyentes nuevos. Y para los jóvenes, no se les olvide, siempre hay que tenerlo. Porque ellos, por su juventud, tienden ellos a querer tener un comportamiento como Marcos. Pero los que ya hemos corrido un poco, hermanos, tengamos paciencia y tengamos amor como Bernabé. Y ayudémoslos, estimulémoslos. Recordemos que ellos son los prospectos en el futuro. Porque nosotros los ancianos de día como yo, le decía yo a mi yerno ayer que estábamos orando que él iba de viaje. Me dice él cariñosamente: cuídese, suegra. Y le digo yo: sí, pero más quiero que se cuide usted, porque yo ya estoy en la recta final. Ya estoy en la recta final, entregada a Dios, esperando. Pero el que está joven todavía está luchando con muchas cosas, muchas tentaciones, muchas cosas. Y tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, porque algunos de nosotros vamos de salida, pero nuestros jóvenes quedarán aquí. Y si nosotros les enseñamos, si nosotros les estimulamos, si nosotros tenemos paciencia, amor, les dedicamos tiempo, vamos a ver hombres como Juan Marcos, no escribiendo un evangelio porque la Biblia ya fue escrita, pero sí escribiendo en la historia de hombres y mujeres de fe que alborotaron ciudades, aldeas, campos con el evangelio, que alborotan su comunidad, que alborotan su familia a través de la predicación de la palabra, que son luces allí donde ellos están. Cuidemos de ellos. Cuidemos de los nuevos creyentes que nos visitan, porque en el grupo se nos es fácil darles el seguimiento. Pero los que no van a los grupos y solo vienen acá, tenemos que estar pendientes de ellos y darles un seguimiento. Acordémonos que de esta forma es que consolidamos, dando un seguimiento y teniendo un contacto continuo con ellos. Ellos son los que van a estar al frente. Ellos son los que van a estar ocupando nuestros lugares. Muchos de los jóvenes que están allí van a estar predicando aquí en el púlpito, y con mejores enseñanzas, con mejores prédicas basadas en la misma palabra, pero llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y esto lo tenemos que cuidar, hermanos. Conozco de maestros que han tenido, para poder discipular, han tenido que enseñarle a leer y a escribir a las personas, porque quieren ser discipulados, pero no saben leer y escribir. No todos tuvimos la oportunidad de estudiar. Hay que enseñarles a leer y a escribir para poderlos discipular. Pónganse de pie, hermanos. Que esta enseñanza, que es una reflexión para nuestras vidas, una reflexión que Dios me trajo a través de lo que vi escrito ahí, estén ustedes, hermanos. Y no seamos críticos. No miremos las debilidades de los hermanos. Miremos los potenciales en ellos. Miremos lo que podemos desarrollar en ellos. Miremos lo que podemos lograr en ellos.